La vida del puerto es la vida de la ciudad. Lo que ocurre allí, ocurre dentro. Cuando el puerto es muy floreciente, cuando llegan muchas mercancías muy valiosas, la ciudad está contenta. Cuando al puerto no llega nada de eso, la ciudad está pendiente, ¿no?, de que pueda haber una crisis, está triste, ¿no? La evolución histórica del puerto también revela la evolución de la propia ciudad. Ya desde el segundo viaje de Colón a América, la centralización del puerto de Sevilla como puerto del monopolio está clarísima. Desde principios del siglo XVI, los viajes de vuelta estaban obligados a pasar por Sevilla, puerto de monopolio de cabecera, para entregar y presentar los productos que se traían de América y desde aquí distribuirlos al resto de Castilla. Pero más que el puerto, es una institución que es la Casa de la Contratación, que se establece en Sevilla en 1503 por los Reyes Católicos, la que protagoniza todo eso. De hecho, hablar del puerto es hablar de la Casa de la Contratación, porque la Casa de la Contratación es la institución que regula el comercio entre América y la monarquía española, y Sevilla. En cuanto a la organización del puerto como tal puerto, bueno, pues el puerto estaba ubicado en la zona del Arenal, entre la Torre del Oro y la Puerta de Triana. Evidentemente el Arenal era controlado por la Casa de Contratación, que además estaba muy cerca. Si la Casa de Contratación que está inmediata al puerto, está también inmediata lo que son las atarazanas, allá donde se reparan los barcos. Todo ese complejo portuario, o sea, explica muy bien lo que sería el éxito de la Sevilla mercantil del siglo XVI. La segunda gran institución va a ser el Consulado de Mercaderes o el Consulado de Cargadores a India. Es una institución gremial que, como digo, se funda en 1543 y que en un primer momento van a tener su actividad en la catedral, en las gradas de la catedral. El cabildo catedralicio, ante esa postura de los comerciantes de negociar en suelo sagrado, va a colocar unas cadenas que todavía hoy día están en la catedral y van a provocar que finalmente los comerciantes tengan que construir un edificio propio, la conocida como Casa Lonja, que hoy día es el Archivo de India. La tercera gran institución va a ser la Universidad de Mareantes, una universidad de Mareantes que se funda en 1556, en el otro lado, en la otra orilla del río, concretamente en Triana, en lo que hoy es la calle Pureza, y que va a tener como función principal el proteger a todo ese grupo de navegantes que van a participar en la carrera de India. No se entendería la Sevilla del XVI sin una buena organización de su puerto. Evidentemente eso ha desaparecido. En el siglo XX el puerto no tiene ninguna importancia, bueno, tiene una importancia pero está fuera de la ciudad ya no está en donde estaba en el siglo XVI, ¿no?, porque es imposible que los barcos de gran calado lleguen hasta la Torre del Oro, pero ya es un lugar realmente de paseo. Ese lugar, además, que ha sido muy adecentado, no tiene nada que ver el Arenal del XVI con el Arenal actual, entre otras cosas porque se construyó una plaza de toros en el siglo XVIII, que adecentó el lugar, se construyó una alameda en el siglo XIX, pero bueno, sigue siendo un lugar de encuentro, de paseo. Ha cambiado, bueno, es un cambio lógico.